Pues vamos a hablar lo que es el fruto de la carne, que es lascivia. El fruto de la carne, a veces, muy pocas veces se habla de este tema de manera particular, ¿verdad? Pero hoy voy a hablar de este tema porque estamos tratando acerca de los frutos de la carne. En Gálatas 5:25, la escritura dice, en la palabra de Dios, ¿sí me oyen todos? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. En Gálatas 5:19, en la Biblia Nueva Versión Internacional, corrijo, el versículo que acabo de leer es el 19, en la versión Reina Valera, y ahorita en la Nueva Versión Internacional también es 5:19. Y dice la Escritura, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje. Fíjense cómo aquí en la Nueva Versión Internacional, para hacer referencia a la lascivia, está hablando de lo que es la impureza y el libertinaje. Habla sobre todo relacionando la lascivia con el libertinaje. En Gálatas 5:19, en la Biblia de las Américas, se traduce de la siguiente manera. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza y sensualidad. Mientras en la cita anterior dice que lascivia hace referencia al libertinaje, en esta versión de las Américas ya nos especifica sensualidad, ¿sí? Y en la Biblia K2 Israelita Mesiánica dice así: y es perfectamente evidente lo que la vieja naturaleza hace. Se expresa a sí misma en inmoralidad sexual, impurezas e indecencias. Y aquí nos da un poquito más de luz, nos dice indecencias. Entonces, como podemos ver, varias versiones que acabamos de leer, sobre todo nos hace alusión a la lascivia y nos va especificando un poquito más a qué se refiere esta palabra. En la Biblia Reina Valera antigua de 1602, conocida como la Biblia del Cántaro, fíjense lo que dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y disolución, haciendo referencia a lo que es la lascivia. Entonces, la palabra lascivia hace alusión, de acuerdo a estas traducciones bíblicas, a libertinaje, a disolución, a sensualidad y o indecencias sexuales, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el origen etimológico de la palabra lascivia? La palabra lascivia viene del griego as-el-ia, as-el-ia, que quiere decir disolución, disoluciones, deshonestidad, libertinaje y desenfreno. Por eso en las versiones que acabo de leer de la palabra de Dios de Gálatas 5:19, hace alusión a disolución, a libertinaje y a sensualidad, ¿verdad? No dice desenfreno, pero vamos a ver qué engloba todo esto. Bueno, el significado bíblico de lascivia va a estar relacionado directamente con los apetitos carnales, no con el apetito de sentir hambre como una necesidad física, sino el apetito carnal, el deseo sensual. Dice, aunque también se atribuye a la ansia por conseguir algún objetivo. La lascivia puede tener dos vertientes: uno al apetito carnal, sexual o sensual también, y otro a tratar de conseguir algo a cualquier costo. Ahora, también se refiere a las maneras o actos libertinos. ¿Cuáles son las maneras o actos libertinos? Bueno, pues son las palabras sucias u obscenas, aquellas en las que siempre estamos hablando en doble sentido, que siempre estamos
haciendo alusión en nuestros comentarios, en nuestras conversaciones, a palabras obscenas o a palabras en doble sentido o inmundas. Movimientos también no solamente se refiere a las palabras, sino también a aquellos movimientos físicos indecentes que invitan a la sexualidad o que tratan de excitar tanto a un hombre como a una mujer, ¿verdad? Movimientos físicos indecentes. También hace referencia al toqueteo o manoseo, pero de manera impúdica entre varones y mujeres. Entonces, eso es lo que significa en términos bíblicos la lascivia. Este término aparece en varios pasajes de la Biblia. Entre el pasaje que acabamos de leer es el de Gálatas 5:19, porque Pablo le dice a los Gálatas que se abstengan de las obras de la carne. Entre estas obras de la carne está mencionada la lascivia. Y después les dice que dé el fruto del Espíritu, que es contrario a la lascivia. Ahora, la lascivia, según lo que estamos viendo, hace referencia al deseo sexual, pero es un deseo sexual inmedido. Es un deseo sexual que es obsceno, que es inmundo, que es la práctica de la sensualidad de una manera no grata delante de Dios. No quiere decir que el sexo sea malo, sino vamos a ver a qué se refiere específicamente la lascivia. En el contexto del deseo sexual, lascivia significa la sensualidad usada de manera equivocada y sin autocontrol. Todos los seres humanos fuimos creados con los órganos reproductores femenino y masculino, el que le corresponde a cada sexo. Y estos órganos reproductores van a desarrollarse conforme nosotros vamos creciendo, el niño, el puberto, el adolescente y el joven. Y cuando se activan los órganos reproductores sexuales son por orden directa del cerebro hacia los órganos reproductores y se da la primera menstruación y se da la primera eyaculación en los jóvenes, ¿verdad? Ahora, Dios nos creó de esa manera, puso un deseo sexual en nosotros. ¿Para qué? Para que se diera la reproducción, ¿verdad? Pero cuando esto es usado de manera equivocada, entonces hago referencia a esto en la diapositiva, dice, la sensualidad usada de manera ¿qué? Equivocada y sin autocontrol. La persona lasciva corre tras el placer sexual. Después de haberlo probado, tiene ansias y deseos. No estoy diciendo esto en la pareja matrimonial, sino estoy diciendo a aquella persona que fuera del contexto de la voluntad de Dios va a buscar de una manera desmedida, sin control, el tener placer sexual, ¿sí? Sin importar los límites ni los riesgos a los que se pueda exponer. La lascivia lleva a actos de inmoralidad sexual. La ilustración que están viendo en la diapositiva es de una película llamada Cuties o Cuties, que fue estrenada en internet y que tiene una demanda, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque vamos a ver, bueno, más adelante les voy a poner la liga para que veamos por qué tuvo demandas, pero ustedes están viendo allí a unas chicas que todavía ni llegan a ser adolescentes y jóvenes propiamente, porque trata sobre la sexualidad en los niños, ¿verdad? Estas niñas que ustedes ven en la ilustración están muy chicas de edad. Quizás ustedes tengan hijos o hijas de esta edad un poquito más un poco más grandes, un poco más pequeños, ¿verdad? Y entonces en esta película se critica eso, pero al mismo tiempo se cuestiona cómo se está usando de la misma manera a niños pubertos y adolescentes para que tengan posesiones o poses sensuales, como están viendo esta niña, ¿verdad? Se está lambiendo el labio. Ese es un acto lascivo, ¿sí? Es una acción que lasciva, ya sea que se toque ella misma o que la toque otra persona o que tenga estos tipos de poses o de actos.
Estos son muy comunes, sobre todo ahorita en los niños pubertos, adolescentes y incluso en los adultos, sobre todo cuando suben sus fotos, ¿verdad? En Facebook o en su celular, etcétera, etcétera, sus fieles, y lo suben. Y a veces adoptan poses sensuales para llamar la atención. Esto ha traído en Internet muchos crímenes de tipo sexual, ¿sí? Que aún no están controlados legalmente por las leyes y que ha terminado en abusos sexuales, en violaciones y en comercio sexual, ¿sí? O lo que diríamos de turismo sexual, incluso en la trata de personas. ¿Por qué? Pues todo esto se deriva de lo que es la lascivia, ¿sí? Ahora, la lascivia es muy similar a la lujuria. ¿Por qué? Porque comienza con una actitud hacia el placer sexual, que se convierte en una búsqueda de esos placeres en los lugares equivocados. ¿En dónde se busca el placer sexual? Dios lo creó dentro del contexto del matrimonio y nos creó con los órganos reproductores justos y necesarios tanto el hombre como para la mujer, para tener el placer sexual en el matrimonio. Pero cuando este se busca afuera, pues lo encontramos en los jóvenes, a veces cuando están despertando, lo buscan en la pornografía, los adultos lo buscan en la prostitución o lo buscan en los antros o buscan en lugares, ¿verdad? Donde se vende el placer sexual. Pero este placer sexual no es normal y tiene o se refiere más a la lascivia. Entonces se empiezan a buscar, allí también hay prácticas sadomasoquistas, hay prácticas orales por atrás, ¿verdad? Anales, ¿sí? Entonces todo esto lleva a cierta o lleva a actos lascivos, ¿sí? Lleva a la promiscuidad, lleva a tener relaciones sexuales al mismo tiempo con un hombre y con una mujer, lleva a tener relaciones sexuales con niños, lleva a tener relaciones sexuales incluso con animales, porque la lascivia busca el placer sexual. El hombre o la mujer lasciva buscan el placer sexual y no importa el medio, quieren obtenerlo, ¿sí? Esto es resultado de la mentalidad pecaminosa que está distorsionada al querer obtener el placer sexual y se crean entonces deseos perversos y actos perversos y promiscuos. Entonces, vamos a ver la mente, la ignorancia y la dureza del corazón llevan a la lascivia. ¿Sí? Acuérdense que el pecado puede entrar por los ojos, ¿verdad? El deseo por una persona, sea hombre o mujer. La ignorancia de la palabra de Dios y la dureza de no quererse a sujetar a Dios va a llevarnos más prontamente a lo que son los actos lascivos. Vamos a ver lo que dice Efesios 4 del 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de ¿qué? De su mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido, oscurecido, sin la luz de la palabra de Dios, sin la gracia y la misericordia de Dios para entender y discernir entre lo bueno y lo malo. Continúo leyendo. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Porque no quieren nada con Dios, mucho menos quieren conocer su voluntad. Que en ellos hay por la dureza de ¿qué? De su corazón, porque hay una mente pervertida, hay una mente distorsionada, por lo tanto hay un corazón duro que no quiere sujetarse a nada ni a nadie y mucho menos a Dios. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, la lascivia es un deseo sensual y sexual desmedido que te va a llevar a cometer toda clase de ¿qué? De impureza, toda clase de perversión sexual, ¿sí? Y entonces, la mente entenebrecida
está alejada de Dios. Por ejemplo, vamos a ver el caso de Sodoma y de Gomorra con el sobrino de Abraham. En Génesis 19:1 del 4 a 5, así como en la Biblia Palabra Hispanoamericana, dice así la escritura: al caer la tarde, los dos mensajeros llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad. Al verlos, se levantó para recibirlos. Aún no se habían acostado cuando los habitantes de la ciudad de Sodoma se agolparon alrededor de la casa, jóvenes y ancianos. Ahí estaban todos sin excepción. ¿Qué dice? Jóvenes y ancianos. Y gritaron a Lot: ¿dónde están los hombres que han entrado esta noche en tu casa? Hazlos salir fuera para que tengamos relaciones sexuales con ellos. En la versión Reina Valera dice para que los conozcamos. En esta versión hispanoamericana nos da más luz y nos dice que lo que ellos querían eran tener ¿qué? Relaciones sexuales. ¿Con qué? Con los dos mensajeros que habían llegado. En la Reina Valera dice que estos mensajeros son ángeles que llegaron a la casa de Lot para advertirle que iba a ser destruida Sodoma y Gomorra por la perversión que había en estos lugares. ¿Sí? Tenían un grado de lascivia desmedido, porque dice que había jóvenes y ancianos. O sea, quiere decir que desde los jóvenes hasta los mayores practicaban la lascivia y practicaban actos sexuales pervertidos. ¿Sí? Y es allí que Dios trae juicio. Ahora, un caso actual es lo de la película que les decía, película Cut, que es publicada en Netflix, en internet, y que tiene un juicio penal por la lascivia con menores de edad. Si ustedes tienen sus hijos adolescentes o pubertos son aquellos niños que están en sexto año de primaria, que van a entrar a primero de secundaria, entre quinto, sexto y primero, que es la edad de la pubertad, donde se desata el desarrollo físico, porque hay la orden del cerebro hacia los órganos genitales de niños y niñas, y entonces empiezan a menstruar, empiezan a tener la primera eyaculación, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes consultan internet, se van a dar cuenta de cuántos delitos de carácter sexual se cometen contra niños menores de edad, contra jóvenes, contra mujeres, y cómo es el comercio sexual, y sobre todo se encuentra en internet. ¿Sí? Entonces, vamos a ver esta liga, y esta es publicada por la página Biblia Todo, en Noticias Cristianas. Permítanme. Está cargando la página, y es el caso de la película que les decía, Cuties o Cuts. Dice: Netflix enfrenta juicio penal por lascivia con menores de edad con la película Cuties. Continúa la polémica. Sí están viendo internet, ¿verdad? Amén. Sí. Continúa la polémica por la película de Netflix Cuties, pues ahora la empresa está enfrentando un proceso penal por usar a menores en actos lascivos. ¿Sí? Dicho proceso penal está promovido por un jurado de Texas, el cual contó con una gran cantidad de personas para acusar a la plataforma de promover material audiovisual lascivo, teniendo como protagonistas a varias menores de edad. Ahí están viendo a las protagonistas y vean las poses sensuales que tienen. ¿Sí? Eso es a lo que se refiere la lascivia. Dice: la acusación se presentó el 23 de septiembre en el condado Tyler por parte del representante político de Texas, Max Schaffer, quien dio los detalles del documento. En el escrito se denuncia que la plataforma exhibió y distribuyó material lascivo de los genitales de un chico menor de 18 años parcialmente vestido. Asimismo, promovió el interés lascivo del sexo en niños, agregando que el largometraje no tiene ningún valor literario, político, artístico o científico expresado de manera seria. Por su parte, Netflix apoya completamente el filme y rechaza la acusación diciendo que los cargos no tienen fundamento, pues Cuties es un comentario social contra la sexualización de los niños pequeños. Y
dicen, apoyamos la película, expresaron. Recordando sus antecedentes, Cuties ha sido polémica antes de su estreno por su contenido altamente sexual que involucra a niñas de 11 años realizando bailes sensuales y distintas escenas que no aportan ningún tipo de educación o valores a la sociedad actual y más aún a los jóvenes. Entonces, esto pues se los doy de primera mano, esto es actual, ¿sí? Ahora, ¿por qué les estoy hablando de esto? Bueno, pues porque estamos hablando de la lascivia, ¿verdad? Al estar hablando de la lascivia, según Netflix está apoyando que promovió esta película para poder criticar que se usen a menores en actos sexuales. Nosotros sabemos que hoy en día hay comercio sexual con niños menores de edad, incluso bebés, ¿sí? Lo que ustedes ven en la tela, en la televisión de esos programas, quedan lejos de la realidad. Hay delitos tan graves que se presentan por medio de internet, donde se presta al comercio sexual de niños, de jóvenes y de hombres y mujeres también, que ustedes no se imaginan todo lo que se maneja y estos delitos, y todo tiene su funda, y todo tiene su base en actos lascivos que se venden. Y hay mucha prostitución de infantes, ¿sí? Por eso tiene esta demanda, porque ellos dicen que la están criticando, pero al mismo tiempo están involucrando a niños en estos actos. ¿Sí se dan cuenta? Amén. Bueno, ahora, otro ejemplo es la homosexualidad, que también son actos lascivos donde se llevan a actos depravados, ¿verdad? La versión Palabra de Dios para Todos en Romanos 1:27 dice, de la misma forma, los hombres dejaron de tener relaciones sexuales con las mujeres, que es lo natural, y empezaron a desearse entre ellos. Empezó a haber un deseo más allá de la sexualidad que Dios nos dio a hombres y mujeres. Se encendieron en su qué, en su lascivia, dice, empezaron a desearse entre ellos. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y recibieron entre sí mismos el pago merecidos por su desviación. Esta es la versión, la palabra de Dios para todo. La Biblia Reina Valera, la versión Reina Valera que utilizamos comúnmente nosotros, dice, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su qué? Lascivia. Cuando dice se encendieron a su lascivia, quiere decir que empezaron a desearse entre ellos, a tener una satisfacción sexual más allá de lo normal, porque hubo un deseo lascivio, ¿sí? Cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución de su debido ¿qué? Extravío. ¿Sí? Entonces, también dentro de lo que es la homosexualidad, también se manejan actos lascivos y depravados que van en contra de Dios. No estoy diciendo que la sexualidad que Dios nos dio sea mala, estoy diciendo que nosotros los seres humanos la hemos pervertido. La bestialidad. En Levítico 23, se refiere a la relación sexual entre animales y seres humanos. Eso es la bestialidad. Dice, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. ¿Y de dónde se desarrolla esta perversión? Pues de los deseos, de la lascivia, de los deseos que genera la lascivia por tener satisfacción sexual. ¿Sí? Ahora, esto, fíjense, desde Levítico ya se habla, desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, que no debían de tenerse relaciones sexuales con animales. Si esto lo estaba prohibiendo Levítico, es porque había relaciones sexuales con animales. ¿Sí? Y vamos a ver una noticia reciente sobre esto, ¿sí? No pienso desaprovechar esta oportunidad ahora que por fin bueno, está bien si tú quieres los. Permítanme. Para abrir la liga. Aquí está. Es que no me la dejaba abrir. Entonces,
Les voy a poner esta liga de esta noticia para que ustedes la vean sobre la bestialidad. ¿Dónde estás? Aquí. Dice, ¿sí la están viendo la noticia? Pareja hacía trío con su perro Doberman. Enfrentan cargos por bestialidad. El Doberman llevaba las uñas cortadas para facilitar los encuentros sexuales. Una pareja de Virginia, Estados Unidos, enfrenta cargos por bestialidad y crueldad animal, luego de que la policía hallara en su vecindad videos donde se les ve teniendo relaciones sexuales con su perro Demo. Las autoridades dieron con las cintas luego de entrar al inmueble por una denuncia de posesión de armas. Anteriormente, el varón del nombre Richard y 48 años ya había sido acusado de tener 17 armas de fuego y casi 100,000 cartuchos. La mascota de raza Doberman llevaba las uñas cortadas para facilitar los encuentros sexuales con el matrimonio. Ella y él tenían relaciones sexuales con el perro. Según informaron los documentos judiciales al medio local de Virginia, la investigación también condenó a la esposa de 42 años por crueldad animal. De ahí es donde ustedes están viendo la imagen. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿de dónde se deriva todo esto? Pues de la lascivia. ¿Sí? Ahora, también los deseos lascivos llevan al incesto, que es relaciones sexuales entre familiares. En Levítico 18, del 6 a 9, la escritura dice, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en tu casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. Cuando dice su desnudez no descubrirás, se refiere a tener relaciones sexuales. ¿Sí? Ahora, hoy en día hay muchos delitos acerca de los padres que tienen relaciones sexuales con sus hijos, de los hermanos, de los tíos, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto se desarrolla y se empieza a tener ese deseo sensual hacia un familiar. ¿Por qué? Por los pensamientos lascivos. Por los pensamientos ¿qué? Lascivos. Y entonces se rompe con la comunión con Dios. Amén. Amén. Ahora, ¿cuál es la respuesta bíblica al pecado de la lascivia? La escritura dice que se puede superar la tentación. En 1 Corintios 10:13 la escritura dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis, ¿qué? Soportar. El deseo sexual es algo muy fuerte y es un deseo que Dios puso en nosotros los seres humanos, pero cuando éste se pervierte, nos lleva a cometer actos depravados y reprobados ¿por quién? Por Dios. Y la paga del pecado es la muerte. Amén. Ahora, la solución es esta, y la escritura lo ha expresado de tapa a tapa desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, el arrepentimiento. Hay solución. Si hemos caído en actos lascivos, es necesario pedirle perdón a Dios. En la primera carta a Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. ¿Quién nos puede limpiar de toda maldad, de todo pecado lascivo? Pues Dios. Amén. Pero nos va a perdonar si nos arrepentimos. Es decir, si hay en nosotros la voluntad de no querer seguir pecando y el arrepentimiento de haber
pecado contra Dios y contra nuestro propio cuerpo, porque aquí estamos pecando contra Dios y contra nuestro cuerpo. Amén. Y contra el cuerpo de la otra persona. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer esto? Llenando nuestra mente de la palabra de Dios. En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tiene que haber un cambio de mente, tiene que haber un cambio de corazón. Para eso tiene que haber arrepentimiento, para eso tenemos que conocer a Dios. Cuando nosotros empezamos a conocer a Dios, el Espíritu de Dios redarguye nuestro corazón, redarguye nuestra mente y nos dice, estás mal. Y nos lleva al arrepentimiento. Cuando hay ese arrepentimiento, entonces empieza a transformarse la mente. Entonces Dios nos da un nuevo corazón. Entonces dejamos los pensamientos lascivos y las prácticas lascivas y entonces empezamos a caminar con Dios en santidad y empieza a ver el fruto del Espíritu Santo que se llama dominio propio. ¿Por qué? Porque Dios controla nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, porque esta mente es transformada por Dios por medio de su Espíritu Santo. ¿Quién nos cambia? Dios. A través de su Espíritu. Es el que nos dice, estás mal, has pecado. ¿Sí? Es necesario dejar de promover para los deseos de la carne. Tenemos que huir. Cuando viene este deseo sensual, pervertido, ¿qué tenemos que hacer? Correr por nuestra vida, porque está en peligro nuestro cuerpo, nuestra comunión con Dios, nuestra santidad. En Romanos 13:14 la Escritura dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de ¿qué? De la carne. Entre los deseos de la carne está la lascivia. En 2 de Timoteo 2:22 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Amén. No hay de otra. Tenemos que huir. Cuando tú, hermano o hermana, que estás casado o casada, tienes que huir cuando estás a punto de ser infiel. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Porque pueden venir consecuencias muy graves a tu matrimonio. Puede destruirse tu matrimonio. Porque si tú te casaste dentro de la voluntad de Dios o estás a cuentas con Dios, entonces puede haber destrucción de tu matrimonio y destrucción del matrimonio de la otra persona. Y ahí va a haber consecuencias para los hijos, si hay descendencia. Si no hay descendencia, en el primer caso y en el segundo caso, se va a romper la confianza. Cuando se rompe la confianza, hay una fractura muy grande en el matrimonio. Claro que para Dios no hay nada imposible, puede restaurarlo, pero ¿qué necesidad pasar por ese dolor? Amén. No hay necesidad. Entonces, tenemos que huir, ¿sí? Tú joven o tú adolescente, ¿por qué quieres echar a perder tu vida antes de iniciarla? Antes de encontrar al hombre o a la mujer que Dios tiene para tu vida. Por deseos lascivos. ¿Qué necesidad tienes de contraer una enfermedad venérea y de ya no poder después casarte ni tener una familia? De encontrar tal vez con esa enfermedad venérea la muerte. ¿Qué necesidad hay de eso? No hay necesidad, por eso dice la Escritura en 2 de Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan ¿a qué? Al Señor. Por lo tanto, en Romanos 13:13 dice la Escritura, andemos como de día. ¿Cómo es de día? Con la luz, ¿verdad?
Amén. Con toda claridad, con toda transparencia, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en qué, lujurias y lascivias, no en contiendas y en envidia. ¿Por qué? Porque debemos de andar como de día, con la luz de nuestro Señor Jesucristo, con la guía del Espíritu Santo, Amén. con el poder de Dios el Padre. Y entonces, pues vamos a tener una vida buena y agradable delante de Dios. De lo contrario, caemos en pecado y nuestra vida es afectada y es dañada por nuestros deseos lascivos. Perdemos lo que Dios nos ha dado, lo mejor, por lo peor. Y entonces nuestra vida se ve destruida. No quiere decir que Dios no nos va a perdonar. Si nos arrepentimos de corazón, nos perdona, nos restaura y nos da una vida nueva. Pero si lo hacemos de lo contrario, pues caemos en oscuridad, nuestra mente anda entenebrecida y vamos camino directo a la muerte. Entonces, ¿cómo debemos de andar? Como de día, honestamente, no en lujuria, ¿sí? Así. Pues esto fue el mensaje del día de hoy, mis hermanos. Me queda un minuto. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Amén. Y vamos a pedirle que Él nos guíe y que nos ayude a huir del pecado de la lascivia. Amén. De las personas lascivas que nos pueden hacer caer y que pueden destruir nuestra santidad con Dios, nuestro matrimonio, nuestra familia o a otros. Amén. Podemos destruir. Amén.